Vamos a trabajar este tema de esta tarde. Las ovejas necesitan ser pastoreadas. Y yo quisiera centrar este trabajo de la tarde con ustedes en el verso de Hebreos capítulo 13, verso 17, donde habla o dice con claridad la importancia de esta responsabilidad pastoral. ¿Quién lee este verso fuerte y en voz alta? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Muy bien. Obedeced a vuestros pastores y centraliza de una manera clara y definida lo que significa el pastorear. Dice el pensamiento, porque ellos vigilan vuestras almas. No sé cuántos de ustedes tienen niños pequeños o nietos pequeños. Yo hablo de mis nietos ahora, ¿verdad? O sobrinos pequeños. Tenerlo en casa es un gran reto, porque cuando están con nosotros hay que estar en constante vigilancia. En un abrir y cerrar de ojos se pueden poner en posición de peligro y tenemos que estar allí para decirle: baja de ahí, esto no lo haga, esto no es bueno, esto no es correcto. Es en este sentido que el escritor del libro de los Hebreos nos habla acerca de lo que significa el ser pastoreado. Ellos vigilan vuestra alma. A veces tenemos iglesias aparentemente estables, sin ningún problema, pero tenemos muchos hermanos andando en zona de peligros que como pastores debemos cuidar y vigilar. El cuidar y vigilar no implica necesariamente que hay un problema. Lo que sí implica es que hay que evitar un problema. Y esto trae una nueva perspectiva pastoral. La perspectiva de la prevención. La perspectiva de estar encima, de ver. Una de las cosas que más ayuda a tener una iglesia funcionando adecuadamente es la posibilidad de que los ancianos y pastores seamos más obispos que otra cosa. Una iglesia está llamada a trabajar en base al ejercicio ministerial activo, que permita que el liderazgo masculino y femenino tengan su trabajo y su desarrollo, y que permita que los pastores no seamos bomberos, sino vigilantes, arriba, chequeando y previniendo el peligro. Esto obliga a entender el trabajo pastoral bajo dos grandes acciones: la administración y la ministración. Y esto es lo que vamos a trabajar con ustedes esta tarde. La administración y la ministración. ¿Qué es la administración? Bueno, es el trabajo de gobierno de un pastor que involucra guiar y dirigir a la grey. Esto es administrar, cuerpo pastoral involucrado para guiar y dirigir a la grey. Si vemos esta palabra
en el griego y el latín nos traen tres conceptos interesantes. El primero de ellos es la palabra griega oikonos, que significa cuidado, manejo, atención. Pero ¿qué cosa? Oikono tiene que ver con cuidado, manejo y atención de casa, de la casa, incluyendo bienes, incluyendo familia. Una segunda palabra es kubernesis, una palabra griega para los que administran con otro criterio. Aquí se está pensando en administración desde el punto de vista del piloto o de aquel capitán de nave que dirige la embarcación. Esto implica tomar muchas decisiones rápidas, muchas decisiones importantes que solo el capitán puede tener. Y la tercera es una palabra latina. Esta palabra ministrare, cuya raíz es minus, que significa menos, y que el concepto tiene que ver con el servir. Así que estas tres palabras nos pueden dar una idea del gran trabajo pastoral. Mis hermanos, si usted quiere hacer algo bueno para su iglesia, si quiere hacer algo efectivo para su iglesia, que ayude a su iglesia, ore por sus pastores. Porque el trabajo pastoral es un trabajo delicado y es un trabajo que exige mucho. Así que estos son los conceptos. Se implica administrar bienes, administrar familia, implica tomar decisiones a veces rápidas, siempre con esa idea de velar y de cuidar el alma de cada uno de los hermanos de la iglesia. Y de ahí surge un concepto que no está en la Biblia, pero que nosotros podemos definirlo así. Es el concepto administración eclesiástica. ¿Qué es eso? Administración eclesiástica. Es un proceso por el cual la iglesia como cuerpo alcanza sus objetivos a través de sus miembros mediante la apreciación, la planeación, la preparación, la organización, la ejecución y evaluación y control de resultados. Veamos algo. Esta definición nos dice la iglesia como cuerpo. La iglesia local debe funcionar como cuerpo. La iglesia local no puede ser un lugar donde solamente 2 o 3 trabajen. Cada miembro de la iglesia local debe de ser impelido, debe de ser motivado a dar su grano de arena para que esto sea así. ¿Por qué? Porque las iglesias locales deben tener objetivos. Ahora mismo estamos trabajando con los objetivos, con un grupo de ancianos sobre cómo vamos a planificar objetivos. Yo quiero decirle a los ancianos de aquí que nunca han hecho objetivos, que esto no es complicado. Es sentarte con la iglesia y decir dónde estamos hoy, a dónde queremos ir y qué vamos a hacer para llegar allí. Punto. Hay que poner los objetivos, porque decimos, ¿cómo está la iglesia? Está bien, ahí, y la iglesia bien, y los hermanos se están perdiendo, y todo sigue su agitado curso. Algo interesante es que esto tiene que ver con planeación, con preparación, con organización. A veces estas palabras no les gustan a muchos ancianos, pero están en la Biblia. Están en la Biblia y hay ejemplos en la Biblia. Un ejemplo dramático lo dijo el Señor. Dice, nadie que hace una torre no se sienta primero y planifica para que luego no le falte. ¿Y qué pasarán? Los otros se burlen porque no pueda terminarlo. Eso lo dijo el Señor. Eso no lo dijo Miguel Mato por si las moscas. Así que ya ustedes saben que hay que pensar en esto. En planeación, en preparación, en organización. A mí me gustaría que usted salga de aquí con la idea de hacer este ejercicio, compañeros ancianos. Diga, voy a escribir los nombres de todos los hermanos de la iglesia. Vamos a ver, ¿quién se me queda? Tanto.
¿cuántos somos hoy? ¿Cuántos somos hoy? Y luego haga un ejercicio, ¿cuántos ya no están? Y luego haga un ejercicio y diga por qué no están. Y diga en un ejercicio si podemos rescatarlo. Y digan si los 10 o 12 bancos vacíos de la iglesia se pueden llenar. Y diga cómo se puede llenar y se va a dar cuenta la dinámica de la iglesia. La iglesia es un ente dinámico. El Señor lo hizo así. Por eso hizo ministerio. Por eso hay dones. Eso es la iglesia, un ente dinámico. El objetivo de la administración son estos. Primero, proveer más y mejores líderes para el desarrollo de las actividades. Hay que crear y proveer más y mejores líderes. Más líderes, más estable la iglesia. Menos trabajo centralizado. Lograr una armonía entre los elementos de la iglesia. Esto es importante. Lo más difícil, se lo digo yo por experiencia, es enseñar a los líderes a trabajar como grupo y como familia. Todos los líderes de la iglesia, cada uno quiere jalar para su lado. Tienen un ministerio y entonces creen que el ministerio es suyo y que no es del Señor. Así que esto es importante. En tercer lugar, engrandecer y multiplicar los resultados de la labor de grupo. La Biblia presenta ejemplos de administración muy importantes. Por ejemplo, en la creación, si algunos hermanos no han podido escribir, eso está aquí en la máquina. Pueden pedir ahorita que se lo pongan para que puedan ir llenando. Muy bien. Ejemplos de administración. En la creación 1 y 2. En Éxodo 18, 13 al 22. En la organización del tabernáculo, ¿verdad? Que nunca se puede preguntar en ese peregrinaje cómo era que se movían 2.100.000 hombres sin contar mujeres y niños en el desierto y todo fue organizado. Cristo y sus discípulos, y aquí están los versos, hay ejemplos importantes de administración. Sin embargo, de todos ellos, yo me voy a quedar con el segundo ejemplo en Éxodo. Y vayamos en Éxodo. Vamos a Éxodo 18, del 13 al 22. Hechos 18, del 13 al 22. Éxodo, perdón. 18, del 13 al 22. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asunto vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro ordenanza de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por los jefes millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán los asuntos pequeños, y así va a aliviar la carga de sobre ti, la llevarán ellos contigo. Qué interesante. Allí está Moisés, como hacen muchos ancianos nuestros, toda la carga para ellos, porque yo soy
el que sé, yo soy el que voy a hacer. A veces hay ministerio en la iglesia y los ministerios no pueden ni comprar una caja de chicle, sino tienen que ir a buscar la aprobación. Entonces, tenemos aparentemente una organización, pero es una organización que no funciona. El modelo bíblico de organización funcional implica varias cosas. La primera de ellas es que la iglesia se tiene que organizar por ministerio. ¿Cuántos ministerios debe tener una iglesia? Depende de la iglesia, depende de su necesidad, depende de su grupo. En nuestro caso particular, nosotros tenemos ministerio de adolescentes, ministerio de jóvenes adultos, un ministerio de pareja, un ministerio de escuela dominical, un ministerio de visitación, bueno, todo eso ministerio. Todos esos ministerios tienen gente de tu iglesia encargada, recomendación, nunca uno, porque se hace jefe. No hay una cosa peor que un evangélico haciéndose jefe, eso es lo más terrible, mi hermano. Se hacen jefe, nunca ponga uno, ponga un equipo de trabajo para que aprendan a trabajar en respeto y en equipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esos ministerios se ponen la gente que son cualificadas por el Espíritu Santo a través de los dones que el Espíritu Santo da? Por ejemplo, ministerio de ayuda, son personas que tienen el don de servicio. Si no tiene el don de servicio, eso se cae. Para darle un ejemplo, entonces usted va a ver cómo la iglesia funciona. Y usted me va a decir, ¿y yo qué hago? Pues entonces ya, yo lo que no. El trabajo principal de los cuerpos de ancianos sería vigilar, estar como obispo, encima de, ese es el concepto de obispo. Chequear, cambiar donde hay que cambiar, arreglar donde hay que arreglar. Esos ministerios deben tener, para que te quites la carga, una oportunidad de accionar por sí mismo. Lo que hemos logrado allá es que los ministerios nos presentan su programa y nosotros le aprobamos el programa. Luego que lo aprobamos, mientras esté en el programa, a nosotros no hay que decirnos nada, porque ya fue aprobado. Y esto va a permitir el trabajo organizado. Es exactamente lo que dice aquí. Dice, no, mira lo que tú tienes que hacer. Va a desfallecer tú y va a desfallecer el pueblo. Escoge, pero no cualquiera. Ahí decía que escogieran hombres, ¿verdad?, con condiciones para poder estar y ponlo sobre 100, ponlo sobre tanto. Dice, y si hubiera un problema grande, llega a ti. Bueno, nosotros vivimos experiencias buenas con esta forma de trabajo. Por ejemplo, tenemos un ministerio de parejas que organiza, que trabaja con las parejas. Cuando una pareja tiene problemas, regularmente el ministerio de pareja lo visita, le da seguimiento y lo trabaja. Si notan que el problema de pareja es complicado, se acercan y dicen, no, tienen que ir ustedes porque aquí no hay. ¿Me ven? Entonces, esto significa que la iglesia tiene que trabajar con esto. Con el caso de los discípulos, el Señor en Marcos 3, 13, 14 dice que subió al monte y lo llamó como Él quiso y vinieron a Él y entonces cogió 12 y esos 12 lo estableció. Dentro de esos 12 el Señor escogió, óigame bien, un círculo íntimo. Habían 3 que eran del círculo íntimo. ¿Cómo se llamaban? A ver, no se me olviden. Pedro, Juan y Jacobo. Ese era su círculo íntimo. No, Señor, ¿y por qué tú cogiste a Pedro, Juan y a Jacobo? Y el Señor le dice, porque yo quiero. Y Él es soberano. Entonces, como Él es soberano, nunca pregunte por qué. Así que es así. Y ese círculo íntimo hizo el trabajo. Todos estos ejemplos nos llevan a pensar
en el modelo de administración pastoral que debemos tener. Y lo que en realidad en muchas iglesias son. Me refiero al ministerio Conejo Bu. ¿Cuánto conocen el ministerio Conejo Bu? Bueno, casi nadie, ¿verdad? Les voy a explicar. Conejo Bu eran unos muñequitos que daban en nuestro tiempo. Los más jovencitos no lo conocen, pero en mi tiempo, ¿verdad que no? Entonces era un conejito que siempre hacía. Un día el Conejo Bu se puso a jugar béisbol. Entonces la agarraba y pichaba. Salía huyendo y cogía un bate y bateaba. La bola iba allá atrás y él cogía el guante y la paraba. Entonces, luego tú veías primera base, Conejo Bu, segunda base, Conejo Bu, tercera base, Conejo Bu, y todo lo hacía el Conejo Bu. Bueno, en nuestras iglesias regularmente está muy activo el ministerio Conejo Bu. Es un ministerio de 2 o 3 hermanos que pichan, que echan, batean y aparan y hacen todo. Nadie más hace nada. Y el ministerio Conejo Bu es lo que más daño le hace al desarrollo de la iglesia. Si usted es miembro de una iglesia local, usted tiene que buscar dónde va a trabajar. ¿Qué cosa hay que hacer? Esto es lo que nosotros planteamos. Lo que necesitamos es pastores líderes. Pastores líderes. En el mes de enero tuve la oportunidad de tener un taller con todos los ancianos y líderes de la capital. Y en este taller decíamos este concepto que quiero compartir con ustedes. Una declaración de J. Oswald Sanders que dice: liderazgo es influencia. Influencia es la habilidad de una persona para influenciar a otra. Un hombre puede conducir a otro solo en la medida que puede influir. En segundo lugar, el liderazgo consiste en la disciplina. Miren la palabra disciplina, que deliberadamente ejerce su influencia en un grupo determinado a fin de avanzar hacia metas concretas de permanencia beneficiosa que sirve para cubrir las necesidades verdaderas del grupo. Eso lo dijo John Haggai. Me gusta esta parte, deliberadamente. Usted como líder, usted dice, yo como líder voy a tratar de ayudar, de influir. Hay momentos donde hay que sentarse con un hermano y decirle, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu vida? No me gusta, no te vi, no tuve allí, para que él vea que está siendo supervisado. En tercer lugar, Hans Thyssen dice, ¿cómo se escribe liderazgo? Influencia. Un líder puede dirigir a otros donde ellos no vayan nunca por sí mismo. Eso es una verdad. Un líder puede dirigir a otro donde ellos no vayan nunca por sí mismo. Eso me hace recordar cuando yo en las reuniones de ancianos, las asambleas, me riego que tenemos una actividad y no apoyan. Mire, cuando los ancianos quieren que una actividad sea apoyada, los ancianos saben cómo hacerlo. Cuando quieren boicotearla, también saben cómo hacerlo. Eso se lo digo yo a mis compañeros. Les digo, ustedes saben cómo hacerlo. Hay ancianos que sí, que tienen con eso. Una de las cosas que nos ha dado resultado a nosotros, el hermano Rachel lo sabe, es que cuando la iglesia deja de ir al culto de oración y de estudio, tenemos una asamblea. Y ahí está todo el mundo, ay, ¿qué una reunión, una asamblea? No, ¿qué está pasando? Y por nombre y apellido, fulano, usted, ¿qué está pasando? Mire usted, aquí hay que venir a los cultos de esto y de esto. Nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque una de las responsabilidades del líder y más del líder cristiano es llevar a la iglesia por lugares donde ellos quizás por sí mismos no puedan llegar, por negligencia, por apatía, por desconocimiento. Y esto es importante. De ahí que tenemos que decir que nosotros necesitamos entender que el liderazgo empuja las decisiones de arriba, que el liderazgo envuelve a otros en las decisiones clave lo más frecuente posible, que el liderazgo consideran la verdad y la sabiduría como distribuido por todos en la iglesia o la organización, que el liderazgo desarrolla gente. Lo que más me gusta a mí son los pastores que desarrollan gente,
Cuando hay una iglesia donde el pastor muere y no queda liderazgo, ese es un liderazgo fracasado. Frente a la Biblia y frente a todo, el liderazgo desarrolla gente. La mayor satisfacción de un líder es ver cómo surge líderes nuevos en la iglesia. Eso debería de ser la mayor satisfacción del mundo. El liderazgo ve a su gente como el recurso más importante para las ideas de éxito. Esto es importante. El liderazgo permite que su gente tomen decisión. Vuelvo y se lo repito. Permite que su gente tomen decisiones. Esto es importante para que nosotros, con estos jóvenes que están subiendo, con esta generación que demanda muchas cosas con razón del liderazgo, con este nuevo liderazgo, nosotros tomemos en cuenta estas cosas. Y por último, el liderazgo permite a los que son responsables determinar cómo hacer su trabajo. Así que, hermanos queridos, esto es administración. La iglesia tiene que ser administrada. Ahorita conversábamos allí con el hermano Peniche y estábamos también con mi hermano Bolilo y otros más conversando sobre las reuniones de ancianos. Y una de las cosas que decía Rafael Peniche, bueno, en nuestra iglesia los ancianos se reúnen fijo, todo un día a la semana, y no por un problema de reacción, sino nos reunimos para valorar, para chequear, y usted va a ver que siempre hay algo en qué decidir, siempre hay algo en qué trabajar. La iglesia que no está ministrada, así se sienten los hermanos. Los hermanos así lo sienten, mis hermanos queridos. Tenemos pastores que no velan por nosotros. Aquí está todo manga por hombro, dicen algunos. Porque la iglesia es un estamento vivo que Dios pone sus hombres que necesitan ser administrados. Por eso es que es tan importante que los hombres que lleguen a la administración de la iglesia sean hombres espirituales que puedan dirigir conforme a los propósitos de Dios. Esto es administración. El segundo concepto es la administración. Es diferente. La administración. El gobierno envuelve, el gobierno colegiado de la iglesia. Fíjese que sigo insistiendo, el gobierno colegiado de la iglesia, para que siempre pensemos que el modelo bíblico de gobierno de una iglesia es un colegio, quiere decir varios hermanos, quiere decir que si hay uno solo y no hay, amén, hay que seguir orando. Pero si hay, comience a verlo, porque ese es el gobierno bíblico, un gobierno colegiado. El gobierno colegiado envuelve el ministrar o el servir a los miembros. Ahora el concepto de ministrar está íntimamente ligado con lo que vimos anteriormente con el concepto de servir. Una de las características más importantes de un buen líder o un buen pastor es la accesibilidad. Por eso la necesidad de ser accesible es una respuesta efectiva del trabajo pastoral. Yo quiero que prestemos atención porque esta palabra es una palabra de mucho peso, ser accesible. Ser accesible significa que la iglesia puede contar contigo, pastor, hermanos ancianos, en cualquier circunstancia. Si bien es comprensible que tengamos como pastores mucha presión y demanda, en nuestros casos, en los casos de los templos bíblicos, se complica mucho más cuando los pastores tenemos trabajo secular, trabajo pastoral, trabajo familiar, todas estas cosas. Pero nosotros debemos de ser cuidadosos en no estar desconectados de nuestra familia espiritual a la que Dios nos ha puesto por obispo. No es posible que las cosas pasen en nuestra iglesia y nosotros no las sepamos. No es posible. Yo me siento bien cuando los hermanos de la iglesia me dicen, es que usted lo sabe todo. Y digo, y un poco más. Porque hay cosas que ellos no saben y yo sé, ¿verdad? Usted lo sabe todo y un poco más. Ese es el trabajo nuestro. Tenemos que estar conectados. Porque la iglesia necesita
La iglesia no es como una empresa secular. Si bien es cierto que hay asuntos que atender todos los días, nuestro objetivo es servir a Dios y servir a las personas. Dijo John Maxwell, lo siguiente: los gerentes trabajan en proceso, los líderes en persona. Por eso vemos a Jesús en Mateo 19, 13, 15, que le llevaron unos niños para que le impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos le reprendían a quienes lo llevaban. Jesús le dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner la mano sobre ellos, se fue. Nosotros, el valor son las personas. A veces somos tentados a querer manejar la iglesia como empresa. A veces tenemos sistemas rígidos sin tomar en cuenta el hermano. Cada decisión que tomemos primariamente tiene que ver con el bienestar de la iglesia y del hermano. Cada decisión que yo tomo debo saber cómo la tomo, de qué manera la tomo y cuándo la tomo. A veces los hermanos no entienden, a veces los hermanos no comprenden. A nosotros nos ha tocado manejar ciertas disciplinas y la hemos manejado disciplina silente, donde hemos trabajado por una razón muy simple, buscando la restauración del hermano. Pero la iglesia no lo entiende. A veces la iglesia, me dijo un hermano, es que ustedes son muy flojos. Y yo le dije: Dios te bendiga. Más nada, porque no le voy a explicar más de ahí. Porque a veces no entienden que la iglesia tiene que ser manejada, como decíamos, en amor y con amor. Y eso implica la preservación del hermano. Una de las responsabilidades, el líder cristiano, debe ser accesible y debe ser siervo de todo. El Señor Jesucristo estas dos acciones la quiso dejar establecida con esto. Lo primero que hay que aprender es que se está por debajo de la persona como siervo, no como sus señores. Jesús lo hizo absolutamente llano al establecer que la principal característica de los líderes cristianos es la humildad y no la autoridad, la gentileza y no el poder. Así que, mis hermanos, esto es importante. Una de las responsabilidades más difíciles dentro del oficio pastoral es la administración. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con llevar cargas. Esto tiene que ver con ayudar a otros con sus cargas. Por eso suena lindo ser anciano, suena lindo ser pastor, pero hay que pensar seriamente lo que esto significa. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primera de Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Segunda de Corintios 11:28 al 29 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma? Dice el apóstol, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Hermanos queridos, tenemos que involucrarnos en cada uno de los aspectos de la vida, pues tenemos la responsabilidad de apoyar cada hermano en sus horas de prueba. ¿Cuál es entonces el estilo bíblico del liderazgo? El estilo bíblico del liderazgo es este: siervo, no señor; función, no posición; desarrollo de otros, no fama para sí mismo; motivación, no manipulación; carácter, no control. Estas cosas son importantísimas que lo entendamos. Ese es el modelo bíblico que choca con el modelo de liderazgo que usted va a aprender en las escuelas de liderazgo que usted encuentre de manera secular. Esto choca totalmente. Sin embargo, esto es lo que la Biblia nos plantea.
La base es el servicio. El motivo es la función. La meta, desarrollar a otros. La manera, motivación. La autoridad, el carácter, no el control. Y ese modelo bíblico es el modelo que Dios quiere para que nosotros tengamos presente en el liderazgo de hoy. Hermanos queridos, he dejado 10 minutos para preguntas. Para ayudar un poquitito. Hemos dejado 10 minutos. Algunos hermanos me pidieron algunas preguntitas puntuales. Pero yo quiero que usted se lleve esto. Yo espero que usted como líder joven, a usted, vamos a dejar el cuadro, que usted como líder joven, que usted como anciano, usted se vaya con este concepto importante. Que sepamos entender que ser anciano implica administración y ministración. Y que este segundo tema de administración va a implicar necesariamente llevar las cargas de los otros. Hermanos, que Dios les bendiga.